Esto me lo contaron porque yo nunca estoy en el centro de mi vida. Ha sido constituida en el Parlamento la Comisión Investigadora para los Crímenes de la Represión, que ha sido bautizada como Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Entre otros, han sido nombrados miembros de dicha comisión destacadas personalidades chilenas como Raúl Rendirise, presidente, jurista y exparlamentario radical; Jaime Castillo Velasco, jurista, militante demócrata cristiano; José Luis Cea Egarra, actual integrante del Tribunal Constitucional; o Gerardo Escobar, historiador y jurista vinculado a la izquierda. La comisión ha sido creada con el objeto de esclarecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Seguro que no quieres entrar? Un traguito siquiera. Oye, tenemos que vernos antes de que me vuelva. Yo tengo que estar de vuelta el lunes. ¿Qué te parece el domingo? Mi mujer hace unos margaritas de miedo. Oye, de verdad que no sabes cómo te lo agradezco. Entonces, hasta el domingo. ¡Paulina! Mi amor. Qué oscuro está esto. Paulina, ¿pero qué haces ahí, gatita? ¿Quién era? No te retraso. Lo que ocurre es ¿Quién te que... trajo? No te preocupes, que no fue un accidente. Lo que pasa es que se me pinchó un neumático. Oye, qué lúgubre está esto, ¿no? Debe de haberse enfriado, ¿no? Me calienta. Siempre que tengamos algo que celebrar.
celebrar, Gerardo? Eso depende de ti. De mí. ¿Sabes lo que es esto? El clavo hijo de puta que me pinchó el neumático. ¿Y sabes lo que se hace cuando a uno se le pincha el neumático? Pues se cambia por el repuesto. Se cambia siempre que haya uno de repuesto, siempre que la mujer se haya acordado de arreglar el... La mujer, siempre la mujer. Arreglar no te toca a ti. Perdóname, cariño, pero habíamos quedado en que lo ibas Te a toca hacer. a ti. Yo me ocupo de la casa, tú No podrías quieres tener ocuparte una alguna empleada, vez. pero después te El quejas. coche, por lo menos. Yo jamás me quejo. Esto es una pelea absurda. ¿Por qué estamos discutiendo? No estamos discutiendo. Me preguntaste, me dijiste que por qué no había arreglado tu neumático. Ah, mi neumático. Bueno, pero olvidemos el neumático, ¿eh? Que aún hay otro pequeño asunto que tratar. El gato. ¿Qué gato? Eso digo yo. ¿Qué gato? ¿Dónde está el gato? Porque tampoco está. ¿Tu gato? ¿Tu gato está aquí, mi amor? ¿El gato? Tu gatita. El gato del coche. ¿Qué has hecho con él? Se lo presté a mamá. A tu madre. Se lo prestaste a tu madre. ¿A mamá, sí? ¿Y se puede saber por qué? Se puede. Porque le hacía falta. Ah, claro. O sea, mientras a mí, o sea, a nosotros no. Mira, Paulina, de verdad no puedes hacer esto. Mamá se iba de viaje al sur y verdaderamente lo necesitaba. Mientras que tú. Mientras que yo me jodo. No. Recibo un telegrama y me tengo que ir urgentemente a la capital a ver al presidente en lo que es la reunión más importante de mi vida. Y me encuentro un clavo hijo de puta en la carretera. Oye, por suerte no fue la idea cuando me encontré con el hijo de... Bueno, y ahí estaba yo, tirado en el camino sin gato y sin neumático. Mira, Paulina, yo no sé si tu linda cabecita puede darse cuenta. Mi linda cabeza, sabía que ibas a encontrar a alguien que te ayudara. ¿Era buena moza, por lo menos? ¿Atractiva? Ya te he dicho que era hombre. No me has dicho nada de eso. ¿Por qué siempre tienes que suponer que va a haber una mujer? ¿Por qué será, no? ¿Simpático? ¿El tipo que te ayudó? Simpaticísimo. Menos mal que me... ¿Lo ves? No sé cómo te las arreglas, pero siempre te las arreglas para que todo te salga bien. Mientras que mamá seguro que si tiene un accidente... Oye, mira, de verdad, ¿no sabes la alegría que me da imaginarme a tu madre explorando el sur libre de preocupaciones? Mientras que yo me tuve que chupar horas en la carretera. Exageraciones sí que no. 45 minutos de reloj. Los coches pasaban como si no me vieran, así que me puse a hacer aspavientos por los brazos. Pero vamos, ni con esas. No paró ni un alma. Se nos ha olvidado lo que es la solidaridad en este país. Por suerte, este tipo, Roberto Miranda se llama, lo invité para que viniera el domingo a tomar algo. Sí, ya te escuché. Me parece que, bueno, como volvemos el lunes, bueno, vuelvo. Y si tú quieres acompañarme y aportar un poquito estas vacaciones. Así que te nombraron, ¿no? Sí. La culminación de tu carrera. Bueno, yo tampoco lo llamaría culminación, a fin de cuentas soy el más joven de los nombrados. Cuando seas ministro de Justicia sería la culminación, ¿no? Eso sí que no depende de mí. ¿Y si lo dijiste a él? ¿A quién? A tu buen samaritano. Ah, si no lo conozco, es la primera vez en mi vida que lo... Y además todavía no he decidido. Ya te decidiste. Dije que contestaría mañana, que me sentía muy honrado, pero que... ¿Al presidente? Sí, al presidente, que lo tenía que pensar. No veo que tienes que pensar. Ya decidiste, Gerardo, sabes que lo decidiste. Para eso llevas trabajando todos estos años. ¿Por qué te haces? Porque primero tú me tienes que decir que sí. Entonces sí. No es ese el sí que necesito, ¿eh? Es el único sí que tengo. Pues yo te he escuchado otros. Mira, si acepto este puesto en la comisión, tengo que estar seguro de que no va a suponer para ti, no sé, podría ser duro. Una recaída tuya me dejaría... Vulnerable, paralizado. Tendrías que cuidarme de nuevo, ¿verdad? No seas injusta. Me estás criticando que te haya cuidado. Que te voy a seguir
sabe, nunca ha sido público, como nunca hiciste, como nunca hicimos una denuncia. Solo casos de muerte, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? La comisión solo se ocupa de casos de muerte. La comisión se ocupa de casos de muerte o con presunción de muerte. Solo casos graves. Se supone que esclareciendo lo más terrible se echa luz sobre Sí, aquellas sí, cosas. solo casos graves. Solo casos, digamos, casos irreparables. Mira, Paulina, a mí no me gusta hablar de esto. A mí tampoco. Pero vamos a tener que hablar. Voy a pasarme meses recorriendo el país escuchando testimonios y cuando vuelva a casa, supongo que tú querrás saber, querrás que te cuente. Si supieras lo que te quiero, si supieras lo que aún me duele, Sí. 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 ¿Ese es el sí que quieres? ese es el sí que quiero. Necesitamos que se esclarezca toda la verdad. Toda. Gerardo. Bueno, toda la que podamos comprobar. Estamos... A Carlos. No, limitados más bien, pero dentro de sus límites es mucho lo que podemos esperar. Publicaremos los resultados. Un libro oficial donde quede recogido para siempre lo que ocurrió, para que nunca nadie pueda negarlo, para que nunca nuestro país vuelva a conocer excesos como los que vivimos. ¿Y después qué? ¿Hablas con los familiares de las víctimas? ¿Denuncias los crímenes? ¿Qué pasa con los criminales? Trasladamos los averiguado a los tribunales de justicia. ¿Tribunales de justicia? ¿Los mismos tribunales que no intervinieron jamás para salvar la vida en 17 años de dictadura? Paulina. ¿Vas a entrenar tu la corte alta? Ese que le dijo a aquella pobre mujer que dejara de molestarlo, que su mujer no estaba, su marido no estaba desaparecido, se había fugado con otra más joven y atractiva. Paulina. Tribunales de justicia, de justicia. Paulina, basta. Gatita, gatita, ¿te imaginas que el accidente llegas a tenerlo tú? Tú ahí tirada en el camino, con las luces, pasando como un grito, sin gatos, sin neumático. ¿Te imaginas lo que podía haber pasado? Pues alguien habría dado. Probablemente el mismo. ¿Miranda? Sí, a eso se dedica, a rescatar huérfanos y amparar docentes. Como tú, ¿no? Algo así, ¿verdad? Debe ser simpático. Uy, simpaticísimo, menos mal que me recogió, le invité para que viniera él. Era por el miedo, lo escuché en un coche, no era el tuyo. Pero no tenías por qué preocuparte. Gerardo. Ya le dijiste que sea el presidente, ¿no? La verdad, Gerardo, o vas a empezar en la comisión con una mujer. No quería aceptar. Le dijiste que sí al presidente. Antes de consultar. Sí. Le dije que sí al presidente. Antes de consultar. Paulina.
Pasa, por favor, pasa. Es que uno todavía no se acostumbra. ¿A acostumbrarse? Sí, a la democracia, que llamen a tu puerta a medianoche y sea un amigo, y no... Y no esos hijos de puta, no. Sí, bueno, mi mujer está algo nerviosa, así que tendrás que disculparla si no vienes y bajamos a voz. Faltaba más. Siéntate, toma asiento. Pero solo un minuto, de verdad. Pero te preguntarás a qué se debe esta intempestiva. Cuando iba para casa, no sé si te acuerdas que tenía la radio del coche encendida. ¿Te acuerdas? ¿Quieres tomar algo? No puedo ofrecerte los famosos margaritas de mi mujer, No, muchas gracias. pero tengo un coñac que traje un viaje que está... Bueno, un poco, eso sí. Así que tenía la radio y me quedé pensando. De repente tu nombre en las noticias. La lista de miembros de la Comisión Investigadora Presidencial. Y dicen, don Gerardo Escobar. Me dije, ese nombre me suena, pero ¿de qué? ¿Dónde? Me quedo dando vueltas y al llegar a casa me di cuenta de quién se trataba. Y además me acordé que tenía tu neumático de repuesto en el maletero de mi coche y que mañana ibas a tener que ponerle un parche. Y la verdad es que... ¿Quieres saber la verdad? Me encantaría saber la verdad. Pensé, tan importante lo que va a hacer este hombre. Lo que este hombre va a hacer por este país, para que este país se reconcilie y se acaben las divisiones y los odios del pasado. Vas a tener que recorrer todo el país recogiendo testimonios, ¿no? Sí, bueno, Y le dije, este hombre lo hace por nosotros, por mí, por todos. Sacrificarse así, y lo menos que yo puedo hacer es ir a llevarme el neumático, porque a esta punta no llega el Cristo, y que no tengas que perder tu tiempo, porque debe ser tan valioso. por favor, ¿qué vas a hacer? Que me ruborí. Y esta comisión va a permitirnos cerrar un capítulo tan doloroso de nuestra historia. Y me dije, estoy solo este fin de semana, tengo que ayudar, por poco que sea, tengo que ayudar. Ya, pero podrías haber esperado hasta mañana. Y si tú te levantas de madrugada, vas al coche y no encuentras el neumático de repuesto, pues entonces tendrías que venir a buscarme. Pues no, señor, vengo yo a traértelo y de paso me ofrezco contigo para ir mañana a ponerle un parche. Y después vamos con mi gato a buscar tu coche. Por cierto, ¿qué pasó con tu gato? ¿Supiste algo? Bueno, mi mujer se lo prestó a su madre. A su madre. Ya sabes cómo son las mujeres. No lo quieras saber. El último misterio. Vamos a traspasar todas las fronteras, amigo mío, y nos va a quedar ese alma insondable de mí. ¿Sabes lo que dijo Nietzsche? Bueno, por lo menos creo que fue. Que jamás podremos poseer ese alma feliz. Y eso que el viejo Nietzsche nunca se encontró tirado sin gato en medio del camino por culpa de una mujer. Bueno, sin gato y sin neumático. Y sin neumático. Con mayor razón entonces te acompaño y lo hacemos todo en uno. No, pero de verdad, mira, que yo no quiero causarte ningún estrés. Pero faltaría más, a mí me gusta ayudar a la gente. Soy médico, creo que te lo dije, ¿no? Así que las emergencias son para mí el pan nuestro de cada día. Claro que no solamente ayudo a gente importante, ¿no crees? Si llegas a saber dónde te estás metiendo, seguro que aceleras. ¡A fondo! No, en serio, no es ninguna molestia. Es más bien un honor. La verdad es que vine para felicitarte, para decirte que esto es lo que realmente necesitaba el país. Saber de una vez por todas la verdad. Lo que este país necesita es justicia. Pero si podemos establecer la verdad. Eso mismo digo yo. Aunque no podamos juzgar a esa gente, aunque se acojan a esa aberración de una amnistía, que se publiquen sus nombres por lo menos. No, los nombres se mantienen en secreto. A nuestra comisión no le corresponde revelarlos. En este país todo se termina sabiendo, que sus hijos y sus nietos vengan y les digan, oye, ¿es verdad eso de lo que te acusan? Mira, es mentira, es una conspiración comunista. Qué sé yo, qué estupidez, dirán. Pero se les notará en la cara. Y sus hijos y sus nietos les tendrán pena y asco. No es como meterlos en la cárcel, pero Quizá algún día. quizás se pueda derogar la ley de amnistía también. Eso a nuestra comisión no nos compete. Nosotros escuchamos testigos, recabamos pruebas, investigamos. Yo estoy por matar a esos hijos de puta, pero creo que tú no... Nos vamos a tener que discrepar, Roberto, porque considero que la pena de muerte no soluciona nada. Vamos a tener entonces que discrepar, Gerardo. Hay gente que no merece estar viva. Pero bueno, a lo que voy es que vais a tener un problema serio. No. Vamos a tener un montón de problemas. Los militares
militares nos van a boicotear durante todo el proceso. Ya advirtieron al presidente de que consideraban esta comisión un agravio, que era indignante que se estuvieran despertando heridas del pasado. Por suerte la comisión ha seguido adelante. ¿No ves que esos tipos forman una especie de cofradía, fraternidad? Mafia. Mafia, eso es. Se cubren las espaldas unos a otros y si ustedes van a llamar a los militares a declarar, van a preguntar a la puta que los parió. O sea que después de todo, eso que dije de sus hijos y de sus nietos, quizás después de todo... ¿Quién sabe? Mira, el presidente me adelantó. Esto, por cierto, confianza. Me adelantó que hay gente dispuesta a declarar, bueno, dándoles todo tipo de garantías de confidencialidad, pero cuando empiecen a hablar, cuando empiecen a largar, va a ser increíble la lista de nombres que van a salir. Como decías tú antes, en este país todo se termina sabiendo. Ojalá compartiera tu optimismo, pero me temo que hay cosas que no se van a saber. Estamos limitados, amigo mío, pero no tan limitados. Sanción moral por lo menos tendrá que haber, o sea, en los tribunales. Dios te oiga. Pero por Dios, si son más de las 2 de la mañana, oye, mejor me voy y te vengo a buscar mañana, ¿cierto? ¿Qué te parece? ¿Y por qué no te quedas? Bueno, si estás solo. Bueno, y no me espera nada. Además, no sé, la mujer y los hijos se fueron de viaje a Disneylandia. Y a mí, como no me gusta viajar, además tengo mis pacientes, oye, pero yo a lo que vine es a ayudar y no a ser una molestia. O sea que mejor... Oye, no discutamos más. Te quedas. Tenemos ropa de cama de sobra. Además, que estás a media hora o así de tu casa. Bueno, a unos 45 minutos por la carretera de la costa, pero si me doy prisa voy a tardarme. No hay más que hablar. Te quedas. De veras, Paulina va a estar encantada. Seguro que mañana nos prepara un buen desayuno, ¿eh? Bueno, eso del desayuno me acaba de convencer porque no tengo ni leche en casa. Y la verdad es que estoy rendido. Aquí mismo, con una manta. Por cierto, ¿dónde estaba? Por ahí. No sé si necesitas alguna otra cosa. Un cepillo de dientes es lo único que no te puedo dejar. Una de las cosas que jamás se comparten, amigo mío, es el cepillo de dientes.
se llamaba Miranda. Ana María Miranda, Anita bien artera. Tenía una memoria. No sé qué habrá sido de ella. Debe de haber terminado de médico, igual que usted. Yo no terminé mi carrera, doctora Miranda. A ver si adivina usted por qué yo nunca terminé mi carrera. ¿Por qué no me licencié? Estoy segura de que no le va a costar mucho imaginarse las razones. Por suerte estaba Gerardo y él. Bueno, no puedo decir exactamente que me estuviera esperando, pero digamos sí, que me amaba. Así que no tuve que volver a la universidad a licenciarme. Una suerte, porque agarré... Fobia no es la palabra exacta. Resquemor. A la profesión. Pero nada es definitivo y lo mismo me matriculo de nuevo. Opino la incorporación. Espero que no le importe que esto sea por el momento un monólogo. Ya le daremos ocasión para que usted diga lo suyo. Lo que ocurre es que no me gustaría sacarle esa mordaza, se dice, ¿no? Hasta que no se despierte Gerardo. Tan cansado el pobre. Pero le tendré que despertar dentro de poco. ¿Le dije que llamé a la grúa? Debe de estar a punto de llegar. ¿Qué le parece un poco de música? ¿Un poco de Schubert? La muerte en la botella. Espero que no le importe que haya tomado prestado este CD de su coche, doctor. ¿Sabe cuánto hace que no escucho este cuarteto? Bueno, trato por lo menos de no escucharlo. Si lo ponen en la radio, la apago. Incluso no salgo de casa. Busco cualquier excusa y Gerardo tiene que salir solo. Si algún día lo nombra ministro de Justicia, voy a tener que acompañarle. Una noche fuimos a cenar a casa de... Bueno, eran personas importantes, de esas que aparecen en las páginas de Sociedad. El anfitrión puso Schubert. Una sonata para piano. Y yo pensé, me levanto y la apago. O mejor, me levanto y me voy. Pero mi cuerpo decidió por mí. Porque me sentí mareada, repentinamente enferma. Y Gerardo y yo tuvimos que partir. Y aquí se quedaron los demás escuchando Schubert. Sin saber que había causado mi mal. Así que siempre espero que no vayan a poner jamás Schubert. Curioso, ¿verdad? Cuando era... No. Yo diría que sigue siendo mi compositor favorito. Esa tristeza suave. Lo olvido. Pero siempre me prometí que llegaría un momento para recuperarlo. Hay tantas cosas que quizá puedan cambiar a partir de ahora. Estuve a punto de tirar todo el Schubert que tenía. Imagínense qué locura. Creo que ahora voy a poder escuchar de nuevo mi Schubert. Ir a algún concierto como solíamos hacerlo cuando... ¿Sabía que Schubert era homosexual? Pero claro, no lo sabía. ¿Era usted el que me lo repetía una y otra vez mientras me ponía justamente la muerte en la doncella? Ese CD que yo encontré en su coche. ¿Es el mismo que me ponía usted, doctor? No. Entonces era una cinta de cassette. Lo siento, cariño, tienes que perdonarme que todavía no esté hecho el desayuno. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué locura es esta? Roberto, doctor Miranda, yo... ¡No lo toques! ¿Eh? No lo toques. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué locura es esta? Es él. Paulina, suelta inmediatamente ese... Es él. ¿Quién? Es el médico. ¿Qué médico? El que ponía Schubert. ¿Qué ponía Schubert? Ese médico.
No estoy enferma. Estás enferma. Entonces estoy enferma, pero puedo estar enferma y reconocer una voz, ¿no? Además, cuando a uno le privan de una facultad, las otras se utilizan a modo de compensación, ¿o no? Doctor Miranda. Polina, pero eso no es prueba de nada ante un tribunal. Es su voz, se la reconocí nada más que entró anoche. Es su risa, son sus Pero expresiones. eso no es prueba de nada. Tal vez sea muy poco, pero a mí me basta. En todos estos años no he pasado ni un solo día en que no le escuche aquí, en mi oreja. Aquí. Su saliva en mi oreja. Además, esa puta aguanta más. ¿Estás seguro, doctor? No se nos vaya a morir la hija de puta, oiga. Falta mucho para que se desmaye, dale más y más. Paulina, deja, por favor, ese revólver. No. Mientras te estés apuntando, no hay conversación posible. Al contrario, en cuanto te dejes de apuntar, la conversación se acaba, porque ahí tú utilizas tu fuerza física superior para imponer tu punto de vista. Mira, Paulina, te advierto que lo que estás haciendo es muy grave. Irreparable, ¿eh? Es irreparable. Puede ser irreparable. Doctor Miranda, le ruego, por favor, que nos disculpe. Disculpe, mi esposa. No te atrevas. No te atrevas a pedirme disculpas a esa mierda humana. Paulina, desátalo. ¡No! Entonces lo voy a desatar yo. Paulina, no dispares. No vuelvas a disparar. Te advierto que lo que estás haciendo es muy grave. ¡No puedes hacer eso! ¿Hasta cuándo vas a estar diciéndome lo que puedo, no puedo hacer, eh? Lo que puedo, no puedo hacer, lo hice. No, se lo has hecho a este señor, al que de lo único que le puedes acusar ante los tribunales. Sí, los tribunales, por corruptos que sean, por banales y falsos. De lo único que le puedes acusar es de haberme recogido de un camino donde yo estaba tirado y haberme traído a casa. Dice que la prueba va a venir a recoger tu coche. Aproveché para llamarles antes desde el teléfono público de la carretera. Cuando salía a estrellar el coche que tú puedes amarizarlo. Así que Vicente debe de estar a punto de llegar ya. Mira, por favor, Paulina, te pido que seamos razonables. Tú serás razonable, a ti nunca te hicieron nada. Oye, me hicieron. Claro que me hicieron, pero esto no es un concurso de horrores, lo estamos compitiendo, joder. Mira, aunque este hombre fuera el médico del que hablas, que no lo es, no tiene por qué serlo. Pero aunque lo fuera, Paulinita, ¿con qué derecho lo quieres así? Pero por favor, piensa en las consecuencias de actuar de esta manera. En la prueba, cuando estuviste de este coche. Ay, está bien para su parte. Que le robaste yo. Sí, así podemos dejarle a mamá el resto. Pero Paulina, ¿no has pensado que puedo llamar a la policía? No lo harás. Tienes demasiada confianza en tus poderes persuasivos. Además, tú sabes que si se acerca por aquí la policía, le mete un tiro en la nuca a este doctor, lo sabes, ¿no? Lo sabes. Y después me... Paulinita, guapa, Paulinita, mi amor, Paulinita. ¿Qué te pasa? Por favor, para que estés así, estás irreconocible. Explíquele, doctor Miranda. Explíquele a mí lo que me hizo usted, para que yo esté tan loca. Paulina, por favor, te lo pido. ¿Me quieres decir qué es lo que piensas hacer? No yo, Gerardo. Los dos. Los vamos a juzgar. Vamos a juzgar al doctor Miranda, tú y yo. Pues lo va a hacer tu famosa comisión investigadora. Cuando me soltaron, ¿sabe dónde fui? Donde mis padres no podían. En aquel tiempo yo había roto relaciones con ellos. Las tan promilitares. A mamá la veía muy de vez en cuando. Qué curioso, ¿verdad? Que le esté contando todo esto a usted como si fuera mi confesión. Cuando hay cosas que jamás le conté a Gerardo. Ni a mi hermana, y mucho menos a mamá. Creo que a usted puedo contarle exactamente lo que me pasa. Sí, lo que me pasaba por la cabeza.
aquella noche. Aquella noche yo estaba... Bueno. ¿Para qué describir cómo estaba, doctor? Si usted me inspeccionó a fondo antes de que me soltara. Estamos bien así, ¿verdad? Como un par de viejos tomando el sol en un banco de la plaza. ¿Tiene hambre? No es para tanto. Tendrá que esperar a que vuelva a Gerardo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Ya te daré de comer, mi niña linda. Yo te voy a dar algo sustancioso y entrante para que te olvides del hambre. De Gerardo usted no sabe nada. No lo quiero decir que nunca supo. Yo nunca solté el nombre. Sus colegas me preguntaban, ¿cómo una hembra como usted, con una raja tan rica, cómo va a estar sin un hombre? Si alguien tiene que estar tirándose la señorita, díganos quién se la está tirando. Pero yo nunca solté el nombre de Gerardo. Lo que son las cosas, ¿eh? Si yo hubiera mencionado a Gerardo, seguramente usted no habría cometido el error garrafal de venir aquí anoche sin sacarme información. Porque para eso vino, ¿verdad? Aunque la verdad es que si yo hubiera mencionado a Gerardo, él no estaría nombrado. Y yo acudiría a la comisión y diría que a Gerardo lo conocí escondiendo gente. A eso me dediqué yo los días después del golpe. Entonces yo estaba dispuesta a todo. Curioso que no tuviera miedo a nada entonces. ¿En qué estaba yo? Ah, sí. Le estaba contando acerca de esa noche. Esa noche, al igual que usted, yo también me puse a golpear la puerta. Cuando Gerardo por fin me abrió, se me veía bastante alterado. Tenía el pelo muy revuelto. ¿Cómo te fue con el coche? ¿Fue fácil arreglarlo? Paulina, me vas a escuchar. Pues claro que te voy a escuchar. Quiero ¿Acaso que los he sí. escuchado siempre? Quiero que te sientes y quiero que me escuches. Que verdaderamente me escuches. Tú sabes que yo me he pasado la vida defendiendo el Estado de Derecho. Si algo me revienta del régimen militar... Di fascistas a ese caso. ¡No me interrumpas! Si algo me revienta de ellos, es que acusaron a muchísimos hombres y mujeres. Hicieron de juez y parte de acusadores verdugos y no dieron a quienes acusaron ni la más mínima garantía, ni la más mínima posibilidad de defenderse. Aunque este hombre haya cometido los peores crímenes del universo, tiene derecho a defenderse. Pero yo no le voy a negar ese derecho, Gerardo. Te voy a dar todo el tiempo del mundo para que hables con tu cliente. A solas. Estaba esperando a que llegaras tú para darle a esto un comienzo oficial. Puedes quitarle esa mordaza. Queda advertido de que todo lo que diga va a quedar grabado aquí.
realmente no tiene perdón de Dios. Ya tenemos una declaración sobre el perdón. El doctor Miranda opina que no tiene perdón de Dios atar a alguien contra su voluntad. Mantener a alguien con la boca cerrada contra su voluntad por unas horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más? Señora, yo no la conozco de nada. No la he visto en mi vida. Puedo sí decirle, señor, que usted está enfermo. Usted es un abogado, un defensor de los derechos humanos, un opositor al gobierno militar, como lo he sido yo toda mi vida. Usted es responsable de lo que hace y lo que tiene que hacer ahora mismo es inmediato. Quiero que sepa que cada minuto que pasa lo hace más y más cómplice y tendrá que pagar las consecuencias. ¿A quién está amenazando? Yo no estaba amenazando. Sí, está amenazando. A ver si nos enteramos de una vez, doctor. Aquí se acabaron las amenazas. Ahí fuera puede que manden ustedes todavía, pero aquí por el momento mando yo. ¿Me oye? ¡Mando yo! Tengo que ir al baño. Ve a pagar. ¡Paulina! Roberto, doctor Miranda, ella jamás en su vida... Vamos, doctor, ¿cómo es la cosa? ¿Por delante o por detrás? De pie. Desátalo, Gerardo, yo lo llevo. ¿Cómo lo será tú, yo? Lo llevo yo. No me mires así. No es la primera vez que va a sacar su cosa en mi presencia, Gerardo. Vamos, doctor, no quiero que se me en mi alfombra. Vamos. Amárralo. Paulina, Amárralo, Gerardo. Fuerte, ¿eh? Más fuerte, Gerardo. Paulina, tenemos ¿Quién te lo estoy pidiendo? a solas. No veo por qué tenemos que hablar a las espaldas del doctor Miranda. Ellos lo discutían todo en mi presencia. Paulina, cariño, no lo hagas todo tan difícil. Quiero hablar contigo en un sitio donde nadie nos pueda oír. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes, mujer, con esta locura? Ya te lo dije, juzgarlo. Juzgarlo. ¿Pero qué significa eso de juzgarlo? Nosotros no somos como ellos, no podemos usar los métodos de ellos. Buscar venganza de esta No manera. es ninguna venganza. Pienso darle todas las garantías que él no le dio a mí. Ni él ni ninguno de sus colegas. Y a ellos también los vas a traer y los vas a amarrar y los vas a juzgar. Para eso tendría que disponer de sus nombres, ¿no? Y después los vas a... ¿A matarlos? ¿Matarlo a él? Como él no me mató a mí, no me parece procedente. No se puede saberlo. Porque si tienes intención de matar, me vas a tener que matar a mí. Te juro, Paulina, que vas a tener que matarme primero. ¡Pero tranquilízate! No tengo la menor intención de matarlo, y menos a ti. Claro que para variar, ¿no me crees? Entonces, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a qué? Entonces, todo esto porque hace 15 años a ti te... A mí me que, Gerardo. ¿Nunca quisiste decirlo?
Dilo ahora. Si tú no quisiste decirlo, ¿por qué iba a hacerlo yo? Dilo ahora. Pero si yo solo sé lo que me contaste aquella primera noche cuando... A mí me... A ti te... A mí me... te torturaron. Ahora dilo tú. Me torturaron. ¿Y qué más, Gerardo? ¿Qué más me hicieron? Te violaron. ¿Cuántas veces? Mucho. ¿Cuántas? Nunca me lo dijiste. Ay, perdí la cuenta, dijiste. No es cierto. ¿Qué no es cierto? Que haya perdido la cuenta, sé exactamente cuántas veces. Aquella primera noche, cuando empecé a contártelo, ¿recuerdas lo que juraste hacer? Dijiste, algún día, mi amor, algún día vamos a juzgar a esos hijos de puta. Vas a poder pasear tus ojos. Recuerdo perfectamente esa frase, me pareció como poética. Vas a poder pasear tus ojos por cada uno de ellos mientras escuchan tus acusaciones. Dime, ¿a quién recurro ahora, mi amor? Fue hace 15 años. ¿Ante quién acuso ahora a ese doctor? ¿Ante quién, Gerardo? ¿Ante tu comisión? ¿Mi comisión? ¿Mi comisión? ¿De qué comisión estás hablando? Con tus locuras. Vas a terminar imposibilitando todo el trabajo que pretendíamos. Voy a tener que renunciar a esto. Siempre tan melodramático. Espero que no vayas a usar ese tono de melodrama cuando hables en nombre de la comisión. Pero es que estás sorda. Te estoy diciendo que voy a tener que renunciar. No veo por qué. No, claro, tú no ves por qué. Pero el resto del país va a ver por qué. Y especialmente los que no quieren que se investigue nada van a ver por qué. Que uno de los miembros de la comisión presidencial a cargo de investigar la violencia de estos años, y uno de sus miembros que tiene que dar muestras de moderación y ecuanimidad Nos y vamos a morir objetividad, de tanta que ecuanimidad. uno de sus miembros haya permitido que secuestren, amarren y atormenten a un hombre indefenso en su casa. Tú sabes que los medios se sirvieron a la dictadura. Me van a crucificar, para usar este episodio para desprestigiar e incluso acabar con la presión. Paulina, ¿quieres que esos tipos vuelvan al poder? ¿Quieres que vuelvan los tiempos en que esos tíos decidían sobre nuestra vida o nuestra muerte? Suéltalo, Paulina. Pídele disculpas y suéltalo. Mira, es un hombre, me parece, por lo que hablé con él, un hombre democrático. Mi que amor, también pero se- ¿cómo te meten el dedo en el culo? Mira, no quiero hacerte daño. Y menos aún quiero hacerle daño a la comisión. Pero vosotros en la comisión solo os entendéis con los muertos, con los que no pueden hablar. Y resulta que yo sí puedo. Hace años que no digo ni esto, que estoy callada, que estoy como si estuviera muerta. Pero no lo estoy. Estoy viva. Y sí, puedo hablar. Así que tú sigue adelante con la comisión y déjame a mí hacer lo mío. Yo te prometo que este enjuiciamiento no os va a afectar nada. Esto se va a saber. Claro, no se va a saber mientras este señor no haga declaraciones cuando lo sueltes. Si es que lo sueltas. Y de todos modos yo tengo que renunciar y cuanto antes mejor. ¿Tienes que renunciar aunque no se sepa? Sí. Por la boca de tu mujer que antes estaba muerta porque no podía hablar y ahora está muerta porque puede hablar, ¿por eso tienes que renunciar? Sí. Entre otras cosas, sí, si tanto te interesa saber la verdad. ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Gerardo se escapa! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Cógela por ahí! ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Dónde ibas? ¡Paulina!
ahora no vas a gozar. No has gozado aquí con tu guerra. No me vas a echar de menos. Más razón si es culpable. No me pienses así. ¿Te imaginas que todos hicieran lo mismo? Tú castigas por tu cuenta, satisfaces tu propia obsesión. Te quedas tan tranquila mientras todo se va a la... El proceso, la democracia se va a la mierda. Ahora se va a ir a la mierda, no se va a saber. La única manera de garantizar eso es que lo mates. Y ahí la que se va a ir a la mierda eres tú y yo contigo. Suéltalo, Corina, suéltalo por el bien del país, por el bien nuestro. Bien. Mírame. Mírate, mi amor, mírate. Todavía estás presa en ese sótano donde te tenían. Durante 15 años no has hecho nada en tu vida, nada. Tenemos la oportunidad de volver a empezar. ¿No te parece que ya va siendo hora de que... De que olvide. Me estás pidiendo que olvide. No. Te estoy pidiendo que te liberes de ellos. Lo dejamos suelto para que vuelvan unos años. Lo dejamos suelto para que no vuelvan nunca más. Y bebemos en el tablero y le sonreímos. Y saludamos a su mujer y la sonreímos y comentamos lo lindo que está en ti. Mira, no tienes por qué sonreírles, pero sí, de eso se trata. De empezar a vivir. Mira, Gerardo. ¿Qué te parece si hacemos un trato? No entiendo lo que quieres decir. Un trato, un acuerdo, una negociación. ¿No es así como se ha hecho esta transición? Nosotros nos dejan tener democracia, pero ellos se quedan el control de la economía y de las Fuerzas Armadas. Se pueden investigar los crímenes, pero los criminales no reciben castigo. Hay libertad para hablar de todo, siempre que no se hable de todo. Mira, para que veas que no estoy tan loca ni tan enferma. Te propongo que hagamos un trato, ¿vale? Tú quieres que yo suelte a ese doctor sin hacerle daño. Y yo lo que quiero. ¿Te gustaría saber lo que quiero yo? Me encantaría saber. Cuando escuché su voz anoche, lo primero que pensé, que he estado pensando todos estos años, cuando tú me veías con una mirada que era como abstracta, decía, sí, ¿no? ¿Sabes en lo que pensaba? En hacerles a ellos lo que me hicieron a mí. Minuciosamente. Especialmente a él. Al médico, porque los otros eran vulgares, pero él ponía Schubert. Él me hablaba de cosas científicas, hasta me citó a Nietzsche una vez. ¿A Nietzsche? Me horrorizaba de mí misma. Pero era la única manera de no volverme loca, de ir a una cena contigo en la que me preguntaba siempre si alguno de los presentes no sería, quizá no, la persona exacta que me torturó, pero yo para no volverme loca, para poder seguir haciéndole sonrisa de TMI que tú me dices que tengo que seguir haciendo. Bueno, pues iba imaginándome meterles la cabeza en un cubo con sus propios orines. O pensaba en electricidad. O cuando hacíamos el amor y a mí me estaba a punto de llegar el orgasmo, es que era inevitable que pensara. Pues yo tenía que fingirlo para que tú no sintieras. Así que cuando escuché su voz anoche, pensé, lo único que yo quiero es que lo violen. Que se lo tiren. Que sepa, aunque sea por una vez, lo que se está. Y que como yo no iba a poder hacerlo, pensé que tendrías que hacerlo tú.
necesitas nada más. Nada más. Viendo su confesión, estamos a salvo. Él no se atreverá a mandar sus matones aquí. Y esperas que crea que le vas a soltar después de que confiese. Y esperas que te crea él. No creo que ninguno de los dos tenga otra salida. Claro. Teniendo su confesión, estamos a salvo. Por favor, dile a la gente que se cabe, hay que asustarlo, hay que darle miedo. Dile que lo estoy preparando para matarlo. Dile que por eso escondí su coche. Nadie sabe que vino aquí anoche. Dile que nadie va a poder encontrarlo jamás. Díselo, Gerardo. A ver si con eso lo convences. Que yo lo convenza. Creo que es una tarea mucho más grande que tener que tirárselo, ¿no? Solo hay un problema común. ¿Qué pasa si no tiene nada que confesar? Lo voy a matar. Dile que si no confiesa, lo voy a matar. Pero, ¿qué pasa si no es culpable? Dile que yo puedo estar aquí durante meses hasta que confiese. Pues, Paulina, ¿me estás escuchando? ¿Qué va a confesar si no es culpable? Si no es culpable, pues ahí sí que la jodimos. ¿Tiene hambre, señor Miranda? Por favor, trátame de tú. No, prefiero tratarlo de usted, como si fuera mi cliente. Va a facilitar. Debería comer algo. No tengo hambre. Déjeme que... Está loca. Perdóneme, Gerardo, pero su señora... ¿Quiere agua? No, gracias. Necesita tratamiento psiquiátrico. Mire, por decirlo de una manera brutal, doctor, usted viene a asesorar. Me va a matar. Si no confiesa, le va a matar. ¿Pero qué voy a confesar? ¿Pero qué voy a poder confesar si yo... Mire, no sé si está informado de que los servicios secretos del régimen anterior contaron con la colaboración de médicos en sus sesiones de tortura. El colegio médico tuvo conocimiento de estas situaciones y fueron denunciadas y hasta donde se pudo investigadas. A ella se le ha metido en la cabeza que usted es uno de sus médicos. Y si no tiene cómo desmentirlo, Desmentirlo. ¿Cómo? Tendría que cambiar mi voz, probar que esta no es mi voz. Si lo único que te acusa es la voz, no hay otra forma, no hay otra manera. y la piel. Ella habla de su piel. Mi piel. Y su olor. Son fantasías de una mujer enferma. Cualquier hombre que hubiese entrado por esa puerta. Desgraciadamente entró usted. Mire, Gerardo, yo soy un hombre tranquilo. Me gusta estar en casa, venir aquí, a mi casa de la playa. No meterme con nadie, leer un buen libro, escuchar música. Sube. Sí, sube. No tengo por qué avergonzarme, también me gusta Vivaldi y Mozart y Telemann. Y tuve la pésima ocurrencia de traer la muerte y la doncella a la playa. Mire, Gerardo, yo estoy metido en esto solo porque me diste pena. Tirado ahí en mitad del camino, moviendo los brazos como un loco. Mira, a ti te toca sacarme de aquí. Lo sé. Me duelen los
manos, la espalda, no podrías. Mira, Roberto, yo quiero ser franco contigo. Hay un único modo de ayudarte. A mi mujer hay que complacerla. Complacer. Sí, que ella sienta que estás dispuesto a colaborar, a ayudar. No sé cómo podría yo colaborar con ella, dada la situación en que me encuentro. Complacerla, que ella sienta que tú... ¿Que yo? Mira, ella dice que bastaría con una confesión. No tengo nada que confesar. Pues tendrás que inventarte algo porque no va a perdonarte. No tiene que perdonarme nada. Yo no hice nada, ni voy a confesar nada, ni voy a colaborar en nada, ¿me entiendes? En vez de estar proponiéndome esas soluciones absurdas, deberías estar convenciendo a la loca de tu mujer que no siga con este comportamiento criminal. Si sigue así, va a arruinar tu carrera brillante y ella misma va a terminar en la cárcel o en el manicomio. ¡Díselo! ¡Díselo! ¿O acaso eres incapaz de poner orden en tu propio hogar? Esto ya ha llegado a los límites intolerables. Mi amor, ¿algún problema? Ninguno. Os noté un poco alterados. Veo que terminasteis el post. ¿Queréis un cafecito? Aunque creo que el doctor no toma café. Estoy hablando, doctor. ¿Acaso su mamá nunca le enseñó modales? A mi madre no la meta en esto. Le prohíbo que mencione a mi madre. Tiene toda la razón. Su madre no tiene la culpa de nada. Yo no sé por qué la gente insiste siempre en nombrar a la madre de alguien. ¡Tu puta madre, dice! ¡Obliga! Mira, te ruego, por favor, que salgas para que pueda terminar mi conversación con el doctor Miranda. Claro que sí. Os dejo solitos para que arregléis el lugar. Si quiere ir a mear la risa, se me llama. Está realmente loca. A los locos con poder hay que seguirles la corriente. Y en su caso, lo que ella necesita es una confesión. ¿Pero para qué? ¿Para qué puede necesitar ella una confesión? Yo creo que entiendo esa razón. Porque es una razón que tiene todo el país. De eso hablábamos anoche, ¿se acuerdan? La necesidad de poner en palabras lo que nos pasa. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y tú qué vas a hacer después? Después de aquí. ¿Tú le crees? ¿No es cierto? ¿Tú crees que yo soy culpable? Si yo creyera que eres culpable, estaría yo aquí tratando de salvarte. Estás confabulado con ella desde el principio. Ella la mala y tú el bueno. ¿Qué quieres decir? Repartiéndose los roles. En el interrogatorio, ella la mala y tú el bueno. Y después el que me va a matar eres tú. Es lo que haría cualquier hombre bien nacido al que le hubiesen violado a tu mujer. Es lo que haría yo si me hubiesen violado a mi mujer. Así que dejémonos de paja. Te cortaría los huevos. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar el revólver y te voy a pegar un tiro. O pensando lo mejor, voy a seguir tu consejo y te voy a cortar los huevos, fascista desgraciado. ¿No es eso lo que hacen los verdaderos machos, eh? Los hombres de verdad. Le pegan un tiro a quien nos insulta y viola a su mujer mientras está atada en un catre. No como yo. Yo soy un pobre abogado comunista maricón de mierda que defiende al hijo de puta que hizo mierda a su mujer. ¿Cuántas veces, hijo de puta? ¿Cuántas veces te la tiraste? Gerardo, yo... ¡Nada de Gerardo! Ojo por ojo aquí. Diente por diente aquí. ¿No es esa nuestra filosofía? Gerardo, era una broma, Pero era... ¿para qué ensuciarme las manos con un maricón como tú? Cuando hay alguien que te tiene muchas más ganas. La aviso a ella. Que se dé ella el placer de volarte los sesos de un tiro. No la llames. Mira, estoy harto de estar entre medias los dos. Arréglatelas tú con ella. Convéncela tú. Gerardo, tengo miedo. Y yo también tengo miedo. No la dejes que me mate. ¿Qué le vas a decir? La verdad, que no quieres colaborar. ¿Pero qué voy a colaborar yo? Si yo fuese ese hombre lo sabría todo, pero como no lo soy, pues no sé nada.
Mira, necesitaría que tú, que me contases qué es lo que ella espera. ¿Te das cuenta que me estás pidiendo que engañe a una mujer? Con la calle. Le estoy pidiendo que salve la vida de un hombre inocente, señor Escobar. Usted me cree. No es cierto. Sabe que soy inocente, ¿no? Tanto le importa lo que yo piense. Pero ¿cómo no me va a importar? Usted es la sociedad, no ella. Usted es la comisión presidencial, no ella. Ella no. Es cierto. ¿Qué importa lo que piense ella? ¿Dónde va? ¿Qué le va a decir? Le voy a decir que tienes que mear. Necesito saber. ¿Por qué? Mira, Paulina, te quiero. Necesito saberlo de tu boca. No sería justo que después de 15 años que me lo diga sea primero él. No sería tolerable. Y en cambio, si te lo digo yo, sería tolerable. Más tolerable que si me lo dice primero él. Ya te lo conté una vez, Gerardo, ¿no te basta? Hace 15 años empezaste a contármelo y después... No te lo ibas a ir contando delante de esa puta, ¿no? Apareció esa puta saliendo de tu dormitorio, preguntándote que cuánto ibas a tardar en volver, medio desnuda, no ibas a ir con... No, era una puta. ¿Sabía ella cómo estaba yo? Lo sabía, claro que lo sabía. Una puta, acostarse con un hombre cuando su mujer no está precisamente en condiciones de defenderse. No vamos a empezar otra vez con esto, ¿eh? Empezaste tú. ¿Pero cuántas veces te lo tengo que...? Llevaba 2 meses buscándote. Ella vino a verme, dijo que podía ayudar. Nos tomamos unas copas y... ¡Joder, yo también soy humano! Mientras yo te defendí, mientras tu nombre no salió de mi boca, pregúntale al doctor Miranda si yo siquiera te nombré una vez, mientras que tú... Ya me perdonaste. Ya me perdonaste. ¿Hasta cuándo? Nos vamos a morir de tanto pasado. Nos vamos a ahogar en tanto dolor y tanta recriminación. Terminemos la conversación que empezamos hace 15 años. Cerremos este capítulo, terminemos esa conversación y no volvamos a hablar de esto nunca más. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón no, cuenta nueva, sí. Hay que vivir, gatita. Hay que vivir, hay tanto futuro por delante. ¿Qué querías? ¿Que te hablara delante de ella? ¿Que te dijera me violaron? Yo no solté tu nombre, Gerardo. Yo no solté tu nombre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces qué? ¿Cuántas veces te la tiraste? ¿Cuántas? Paulina, ¿Me cuentas? Yo te cuento. mi amor. ¿Cuántas? Paulina, ¿me quieres destruir? ¿Eso es lo que quieres? No. Pues lo vas a conseguir. Vas a conseguir quedarte sola en un mundo en el que yo no esté, en el que no me vas a tener nunca más. ¿Es eso lo que quieres? Quiero saber cuántas veces te tiraste a esa puta. Paulina, por favor, no sigas. No digas ni una sola palabra más. ¿Cuántas? ¿Me cuentas? Yo te cuento. Aunque nos destruya. ¿Cuántas? 2 veces. Esa noche. ¿Y antes? 3 veces. ¿Qué? 3 veces antes. ¿Tanto te gustó? Y a ella le gustó, claro, le gustó. Le tuvo que haber gustado si volvió. Pero, Paulina, por favor, ¿te das cuenta de lo que me estás haciendo? Y
Así sí vamos a salir adelante. Así. Juntos, como estos 15 años, ¿eh? Sin rencor, los dos juntos. ¿Te importa que lo grande? No, ahora. Como si estuvieras en la prisión. No sé por dónde empezar. Empieza con tu nombre. Me llamo Paulina Salas. Ahora estoy casada con el abogado Gerardo Escobar, pero en aquel tiempo yo... Fecha. El 6 de abril de 1900. Yo iba por la calle San Antonio, a la altura de Huérfanos. Así que los precios los precios. Cuando escuché un coche, 3 hombres se bajaron del coche. Me encañonaron. Hice una palabra más, le volamos la cabeza, señorita. Uno de ellos me escupió esas palabras al oído. Tenía olor rojo. No me extrañó que tuviera ese olor, sino que yo me diera cuenta. Me fijara en eso. Pensara en el desayuno que acababa de tomarse. Estaba ingiriendo con todos los órganos que yo había estudiado en mi carrera de derecho. Luego me reproché a mí misma. Tuve en realidad mucho tiempo para pensar. Yo sabía que en esas circunstancias hay que gritar. La gente sepa que te han cogido. Gritar tu nombre. ¡Soy Paulina Salas! ¡Me están secuestrando! Si uno no pega ese grito en el primer momento, te derrotar. Y yo me entregué a ellos sin resistir. Empecé a obedecerles demasiado pronto. Siempre fui demasiado obediente toda mi vida. Con el doctor Miranda me tocó por primera vez 2 meses más tarde. Realizar por otros. Al principio, yo creí que él podía salvarme. Era tan suave, tan buena gente, después de lo que me habían hecho nosotros. Entonces escuché de repente el cuarteto de Schubert. No saben lo que es escuchar esa música maravillosa. Cuando hace 3 días que no frenas. Cuando tienes el cuerpo hecho trizas. Ponía música porque eso ayudaba al rol que me tocaba hacer. El rol del bueno que le dije. Ponía Schubert para que tomaran confianza, pero también porque era un modo de aliviarles el sufrimiento. Los detenidos se les estaban muriendo, necesitaban a alguien que los ayudara. Yo tengo un hermano que es miembro de los servicios de seguridad. Ahora les puedes pagar a los comunistas lo que le hicieron a papá, me dijo una noche. A mi padre le había dado un infarto cuando le estropearon las torceras. Quedó paralítico, mudo. Por los ojos me interrogaba como preguntándome qué había hecho yo para vengarlo. Pero no fue por eso por lo que yo acepté, no. Fueron por razones humanitarias. Pensé, estamos en guerra. Ellos me quieren matar a mí y a los míos. Ellos quieren implantar en este país una dictadura totalitaria. Pero de todos modos tienen derecho a que un médico los atienda. Fue poco a poco, casi sin saber cómo. Me hicieron llegar a unas sesiones donde mi tarea era determinar si los detenidos podían aguantar la tortura. Especialmente el gobierno. Al principio me dije que con eso les estaba salvando la vida. Y es cierto, puesto que muchas veces les dije, sí que fuera así, que si seguían, se iban. Y cuando me tocó atender a Paulina Salas, ya era demasiado. Demasiado. ¡Vamos, doctor! No va a rechazar usted carne gratis. Eso me lo decía un tipo al que llamaban, el Panda se llamaba, nunca supe su verdadero nombre. ¡Vamos, doctor! A esas putas
Y si además usted les pone esa musiquilla tan bonita que les pone, seguro que se le acurrucan más todavía. Eso me lo decía el Panta delante de las mujeres. Frente a Paulina Salas me lo dijo. Y yo, finalmente. Pero nunca se me murió ninguno de los hombres, ni de las mujeres a los que me tocó asesorar. Fueron un total de 94 los presos a los que atendí, además de Paulina Salas. Y eso es todo lo que puedo decir. Pido que se me perdone y que esta confesión sirva de prueba de mi arrepentimiento. Dado que el país se está reconciliando en paz, no puede haber peor castigo que el que me impone la voz de mi conciencia. Digo que todo esto lo dice por su propia voluntad, sin presiones de ninguna especie. Eso no es cierto. ¿Quiere que le presione de verdad? Todo esto lo declaro por mi propia voluntad, sin presiones de ninguna especie. Esto está terminado. Así terminados. ¿No te parece que ya va siendo hora de...? Sí, es cierto. Tenemos un trato. Ya verás ahora que sigue siendo un hombre de trato. Pensar que me pasaba horas así, al amanecer, intentando distinguir lentamente las cosas que había dejado la marea atrás, mirándolas y preguntándome qué iban a ser, si iban a ser arrastradas de nuevo por ellos. Y ahora, generosos que son los amaneceres en el mar después de una tormenta, tan libres que son las olas. Paulina. Sí, es cierto, tenemos una culpa. Pensé que ahora que sabes que es culpable, creí que tendría que ser yo la que tendría que convencer para que lo hagas. No soy como él. Vendré a buscar su coche. Y a él lo dejo aquí con unas horas o qué. ¿No te parece que tengo edad como para saber cuidarme? Voy a volver. Gerardo, devuélvele el gato. Y tú devuélvele el súper. Ya tienes el cetro. Cuidado. Si me permite, señora, quisiera ir al baño. Supongo que usted no tiene por qué seguir acompañándome. ¡No se mueva, doctor! Nos queda todavía un pequeño asunto. Va a ser un día increíblemente hermoso. ¿Sabe lo que me hace falta ahora, doctor? Para que este día sea de verdad perfecto. Señora, su marido salió confiado. Usted dio su palabra, señora. Es cierto. Pero cuando di mi palabra, aún dudaba de que fuera usted ese hombre de veras. Porque Gerardo tenía razón. Pruebas no se dice prueba. Bueno, en eso me podía haber equivocado. Pero sabía que si usted confesaba, si lo escuchaba confesar, y en cuanto confesó las últimas dudas se me desvanecieron, entonces supe que no podría seguir viviendo si no lo mataba. Tiene un minuto para pensar y arrepentirse de veras. Señora, no lo haga. Soy inocente. Ya confesó, doctor. La confesión, señora, la confesión es falsa. ¿Cómo que es falsa? La confesión la fabricamos, la inventé. A mí me pareció sumamente verídica. Su marido... Dolorosamente familiar. Su marido me indicó lo que tenía que decir. Algo inventé. Pero la mayoría lo sufrió su marido a partir de lo que él sabía que le había ocurrido a usted. Una fabricación para que usted no me matara. Usted sabe cómo bajo presión un hombre puede decir cualquier cosa. Pero soy inocente, señora. Por Dios que está en el ¡No cielo. a Dios! Cuando está tan cerca de averiguar si existe o no. Porque sí existe. Es el Fanta. Señora, ¿qué es lo que...? El Fanta. Varias veces en su confesión usted menciona el Fanta. Ese tipo grande, fornido. Se comía las uñas, ¿no es cierto? No sé cómo tendría la cara. De lo único que pude darme cuenta es de que se comía esas uñas de mierda.
Yo nunca conocí a ningún señor que se llamara así. El nombre me lo dio su marido. Todo lo que dije se lo debo a su marido. Pregúntele cuando él venga. Él le puede explicar. Él no tiene nada que explicar. Yo sabía que él haría eso para salvarle la vida a usted, para protegerme a mí. Yo sabía que él utilizaría mi confesión para armar la suya. Él es así. Siempre piensa que es más inteligente que los demás. Siempre cree que tiene que estar salvando a alguien. El nombre que yo le di a mi marido fue el del Chanta. El Chanta. A propósito, un nombre equivocado para ver si usted lo corregía. Y usted lo corrigió, doctor. Y si no fuera culpable, no tendría como haber sabido el nombre verdadero de esa bestia. Le digo que fue su marido. Escúcheme, por favor, escúcheme. Primero dijo Chanta, después lo cambió y dijo Banda. Le dio a pensar que era un nombre que le venía más bien a ese tipo. Yo no sé por qué me lo diría. Pregúnteselo. ¡Pregúnteselo! Fue la única corrección que usted hizo al relato que yo le entregué a mi marido, doctor. Hubo varias otras mentiras. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Varias mentiras, pequeñas variaciones que yo fui metiendo en mi relato a Gerardo. Y varias veces, doctor, no siempre, pero varias veces, como con el pan usted las fue corrigiendo. Tal y como predije que iba a ocurrir. Pero no lo voy a matar porque sea culpable, doctor. Lo voy a matar porque no se ha arrepentido un carajo. Yo solo puedo perdonar a alguien que se levanta ante sus semejantes y dice eso. Yo lo hice y nunca más lo voy a hacer. ¿Qué más quiere, señor? Tiene más de lo que todas las víctimas de este país van a tener. Un hombre confeso, humillado a sus pies, rogando por su vida. ¿Qué más quiere? ¡La verdad, doctor! Dígame la verdad, no suelto. Confiese. Y yo lo dejo libre. De 10 segundos. Cuando está bien. ¡Suba! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confiese, doctor. No, no lo voy a hacer. Por mucho que me confiese usted, no va a estar satisfecho. Me va a matar de igual manera. No voy a seguir consintiendo que una mujer loca me trate de esta forma vergonzosa. Si quiere matarme, mate. Sepa, eso sí, que mate a un hombre inocente. ¡Siempre! Sí que seguimos en la violencia, siempre en la violencia. Ayer a usted le hicieron cosas horribles y ahora usted me las hace a mí y mañana más y más y más. Mire, señora, yo tengo 2 hijos, una mujer. ¿Qué tiene que hacer? Estar buscándola durante 15 años y cuando la encuentre en ellos, 8. ahorita. Lo voy a matar. Que yo pueda escuchar mi Schubert sin pensar que usted también lo va a estar escuchando. Que va a estar ensuciando mi Schubert, mi día, y mi país y mi marido. ¿Qué lo hizo, doctor? ¿De verdad creen que podría ayudar? ¿Pretendiendo que tuviera orgasmos al lado de detenidos muriéndose? Podría llevar a cabo todas mis fantasías.
Qué monstruoso atenazó tu infancia. Qué paliza paterna te generó cobarde. Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos. Mírate. Así. ¿Dónde están las valquirias que no pudiste? La primera marmita de tus águilas. Te metiste en crueldades de 11 varas. Y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate. Así. Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare. O mejor, Dios te ampare. Señoras, señores, desde la Comisión Presidencial quedamos bastante contentos con los resultados del informe. Se está actuando con una gran generosidad y sin ningún tipo de venganza personal. La nómina de víctimas establecida por la Comisión se encontraba publicada en el informe impreso y en Internet. Deben de saber ustedes que el gobierno derechista de Sebastián Piñera, sin embargo, eliminó dicha información del sitio oficial del Ministerio del Interior, provocando la reclamación de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. El informe fue puesto en línea de nuevo por el gobierno una semana después. No obstante, la Comisión sigue con su cometido trabajando con el resto de asociaciones contra la represión en Latinoamérica y también con las asociaciones pro memoria histórica de España.